Muy buenas tardes, doctor. Ahorita nos encontramos aquí para realizar una entrevista acerca de los fines académicos, que es sobre los trastornos disociativos. A continuación nos vamos a presentar. Ahorita nos encontramos con Adamaris Ruiz. Eh, También nos encontramos con Estefanía de Tercero, que es mi persona, y Alison Espinosa. A continuación, una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre los trastornos de personalidad múltiple. Estos van a ser unos trastornos de identidad que van a pertenecer a los de identidad disociativa. Es un trastorno mental donde una persona tiene dos o más personalidades distintas. Van a tener pensamientos, acciones y comportamientos de cada personalidad que pueden ser completamente diferentes. A su vez también sobre la amnesia disociativa. Esta amnesia va a ser una pérdida de memoria, que va a ser originada por un acontecimiento traumático o estresante, que va a producirse una incapacidad para poder recordar información personal importante. Muy buenas tardes, doctor. Ahorita nos encontramos con el doctor David Mayorga. Muy buenas tardes, chicas. Ante todo, agradeciéndoles por la apertura, por lo que me toman en cuenta para esta entrevista y pues bueno, espero que les sirva para su formación, ¿no? Como ya me presentaron, mi nombre es David Mayorga, soy psicólogo clínico, especialista en neuropsicología, psicopedagogía y psicoterapia sistémica de pareja y de familia, ¿sí? Y bueno, actualmente soy servidor público, trabajo en el Hospital del IES, en la dependencia de neuropsicología también, y pues bueno, con mucho gusto para solventar cualquier inquietud respecto a los trastornos disociativos. Bueno, muchas gracias, doctor, y una buena tarde. Iniciemos con la entrevista. Con la primera pregunta, ¿con qué corriente psicológica aborda usted este tipo de trastornos? ¿Ya? Bueno, hay que tener en cuenta que para los trastornos de identidad disociativa, la forma del enfoque no es exclusiva de una sola corriente. Como ustedes conocen, hay diferentes escuelas, corrientes o teorías que cada uno tiene su distinta forma de proceder. El abordaje depende mucho del estilo del terapeuta o del especialista. Yo en estos casos manejo más lo que es la corriente sistémica, porque hay que tener en cuenta que un trastorno de identidad disociativa abarca mucho diferentes comorbilidades en donde viene a afectar también al sistema familiar, sea a nivel de pareja, si hay hijos de por medio, si hay demás familiares, al contexto en donde se relaciona en el ámbito educativo, académico, laboral. Entonces, el enfoque sistémico abarca no solo al síntoma del trastorno o a la semiología, sino a un conglomerado de cómo las otras personas a nivel de forma directa o indirecta pueden también estar afectadas. Hay que tener en cuenta que dentro de las corrientes habrán, por ejemplo, pacientes en donde no tengan una correcta adherencia al tratamiento desde el enfoque sistémico. Pero para ello pueden obviamente utilizar otras corrientes que también dan muy buenos resultados, pero como les recalqué al principio, depende mucho del estilo del profesional. No se le puede a un profesional eh, exigir que aplique terapia cognitiva conductual si obviamente el paciente tiene más afín a un proceso de racionalización o insight o introspección o un abordaje sistémico, pero realmente el enfoque sistémico me ha dado muy buenos resultados. Gracias. En base a su experiencia, ¿los pacientes que ha tratado han cumplido con todos los criterios diagnósticos del trastorno de personalidad múltiple? Ya, bueno, he tenido pacientes que sí han cumplido la mayoría, otros en donde, por ejemplo, han tenido ciertos criterios muy específicos, pero les han faltado, y otros en donde a partir de los diagnósticos o de la semiología han desencadenado ciertas comorbilidades. En cuanto a los criterios diagnósticos, depende mucho la guía diagnóstica, porque, por ejemplo, no, hay que tener en cuenta en lo que es Ministerio de Salud Pública, en lo que es el red del IES nacional, y bueno, a nivel mundial mismo se trabaja con el CIE-10. El CIE-10 siendo de autoría de la Organización Mundial de la Salud, si no estoy equivocado, en donde todo el personal médico, todo el personal de salud utiliza esta guía. En cambio, por ejemplo, el DCM-5, que realmente es una excelente guía en función como autores de la APA,
se enfoca más o utilizan más el DSM-5 lo que son psiquiatras y psicólogos. Pero en una unidad de salud no se puede decir, bueno, solo los psiquiatras y psicólogos van ellos a diagnosticar con el DSM-5 y el resto de personal, un ejemplo, médicos internistas, pediatras, traumatólogos con el CIE-10. Todos es con un mismo lenguaje. Entonces, en este aspecto, los criterios vienen a ser similares dentro del CIE-10 y dentro del DSM, pero depende mucho decir si cumplen los diagnósticos, pero cumplen en relación, en función a qué guía. El CIE-10 es mucho más puntual, es como que tiene características mucho más puntuales a diferencia del DSM, pero si una persona está trabajando con el DSM, posiblemente llegue un paciente con trastorno de identidad disociativa y no cumpla, porque es mucho más amplio en ciertos aspectos. Entonces depende mucho, como digo, con qué guía estén trabajando, pero de los pacientes que he tenido, sí han cumplido más que todos los principales. Hay otros que no han cumplido en su totalidad y por ese motivo es que se les diagnostica como otros trastornos de identidad disociativa o perdón, trastorno de identidad disociativa no especificada, como es al final de cada nomenclatura diagnóstica. Muy interesante todo lo que usted nos está compartiendo el día de hoy. Bueno, nos gustaría saber qué dificultades se presentan con más frecuencia al trabajar con pacientes con amnesia disociativa. Bueno, en cuanto a a las dificultades en pacientes con amnesia disociativa, hay que tener en cuenta mucho la objetividad. Siempre en la universidad nos formaban con el término, a veces, no sé si es correcto o incorrecto, pero nos hacían mucha alusión a lo que es el ojo clínico, ¿no? Es algo, como digo, algo peyorativo, no es algo comprobado, por así, en cierta manera, pero hace mucho alusión a lo que hay que tratar de ser muy objetivos en cuanto a a los signos y a los síntomas. Tuve, por ejemplo, un paciente, entre comillas, con amnesia disociativa porque había tenido un evento pseudotraumático en donde al fin de cuentas, en base a una exploración muy minuciosa de la historia clínica, de los factores etiopatogénicos, resultó que no tenía una amnesia disociativa, sino que básicamente todo estaba fingiendo, todo estaba simulando por la ganancia que tenía obviamente al simular de que tenía amnesia sobre cierto evento para tener una ganancia, específicamente era para regresar con la pareja, y más no porque tenía amnesia disociativa. Pero realmente el discurso de ciertos pacientes son tan convincentes que, como les menciono, ustedes como futuras especialistas tienen que ser muy objetivas y muy minuciosas en saber realmente qué síntoma corresponde a amnesia y cuál no, y cuál puede ser síntoma facticio o ficticio o dentro de otros trastornos que puede haber de por medio y en su momento puede un poquito llegar a confundir. Entonces, más que dificultades, es saber identificar de forma muy objetiva en qué consiste tal sintomatología y en este caso en qué consiste básicamente lo que es una amnesia disociativa y qué síntomas hay detrás, antes y después. ¿Cuáles han sido las causas más frecuentes que conllevan a padecer el trastorno de personalidad múltiple? Ya, bueno, en cierta manera, una de las causas más importantes pueden ser, por ejemplo, factores que ha generado un estrés en donde en donde a veces puede tener un poquito de diagnóstico diferencial, lo que son trastornos de estrés postraumático, o más que desencadenar como una comorbilidad de un trastorno de estrés postraumático, ciertos eventos que hayan sido de un evento muy fuerte, muy estresante, que psíquicamente, hablándole metafóricamente, es como que le rompen la psique al paciente y es como suelen decir, el trastorno de identidad disociativa es, como suelen decir, es la propia loquera, es el paciente realmente loco, tal y como está en cierta manera. Pero como digo, depende mucho el factor desencadenante, que fue lo que conllevó a eso. O un ejemplo, a una persona le puede generar un trastorno de identidad disociativa el perder, un ejemplo, un hijo, un duelo, otros un accidente, otros el estar o el haber estado, por ejemplo, al borde de la muerte, otros simplemente por factores químicos. Entonces hay que tener en cuenta que depende mucho también, como digo, los factores etiopatogénicos para dar realmente con el diagnóstico cuál fue el factor desencadenante. Es como a veces en un caso, un ejemplo, una depresión.
Una depresión puede ser por factores emocionales, pero por factores químicos, ¿no? Es decir, pueden existir pacientes que digan, ¿sabe qué? Me siento mal, tengo anedonia, bulia, pero no tengo nada que me haga sentir triste. Entonces, es un factor químico en relación a los neurotransmisores. Entonces, en este caso, también puede darse eso por alteración química, que obviamente ya no depende ya de un factor emocional, sino ya del componente biológico y neurológico de cada paciente o de cada individuo. Continuemos. Durante el proceso de evaluación psicológica, ¿ha presentado algún paciente conductas agresivas debido al estado de confusión y desorientación, perdón, en el que se encuentra? Ya, bueno, y los pacientes que he atendido no han sido son de forma ambulatoria, mediante consulta externa. La forma ambulatoria de consulta externa hace relación a que el paciente hemodinámicamente o físicamente se encuentre estable y viene obviamente al consultorio. No he tenido, como digo, la oportunidad de durante la evaluación ver a pacientes ya con conductas agresivas de ese momento. Por lo general, los compañeros o los colegas que tienen esa oportunidad de ver ese brote en cuanto a esas conductas son los pacientes que tienen en primera acogida o aquellos pacientes que ingresan directamente por emergencia, ¿no? Entonces, llega el paciente, le trae un ejemplo el familiar, dice, ¿sabe qué, doctor? El paciente está agresivo, está desorientado, no sabemos qué le pasa, entonces llega emergencia. Entonces, hay algunos hospitales que tienen psicólogos dentro de las unidades de emergencia, otros no, otros obviamente lo que son médicos residentes o generales. En este aspecto, el personal de primera acogida, que son los o el equipo de enfermería y medicina general, o emergenciólogos, es donde ellos son quienes reciben a los pacientes con conductas agresivas, estados confusionales, desorientación, ese momento. Una vez que ya interviene el aspecto psiquiátrico en ese ámbito, ahí es donde ya remiten a mi consulta, pero obviamente ya están estables o con el fármaco ya de por medio haciendo efecto, que por eso están ya mucho más tranquilos y durante mi consulta no he tenido esos pacientes con conductas agresivas inmediatamente o ese momento de la entrevista. ¿Cuál es el tratamiento que ha tenido mejor evolución en pacientes con este tipo de trastorno? Ya, bueno, el tratamiento desde el enfoque psicológico, como digo, la terapia sistémica viene a ser de grandes resultados, al igual que, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual, porque obviamente manejamos el aspecto cognitivo, valga la redundancia. Y en base al cognitivismo, lo que son ya técnicas de diálogo socrático, terapia racional emotiva conductual, flechas ascendentes, descendentes, la técnica del ABC, entre múltiples técnicas que se pueden abordar, ¿no? Lo importante es que el paciente conozca cuáles son los signos, los síntomas, qué hay de por medio y cómo poder sobrellevar o generar una mayor estabilidad hemodinámica con las técnicas que se le implementan, en compañía con el tratamiento farmacológico. ¿Nos podría, por favor, mencionar algún tratamiento farmacológico que ha utilizado? Bueno, dentro del campo de la salud mental, específicamente lo que son psicólogos clínicos, neuropsicólogos, psicólogos generales o afines, hay que tener en cuenta que no se puede prescribir una medicación, a menos obviamente que tenga una formación, o sea, un ejemplo, sea psicólogo, pero también tenga el título de médico, un ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay que tener un conocimiento general sobre qué fármacos puede haber de por medio, pese a que el psicólogo no le remita o no le prescriba, perdón, tal receta. Para lo que es trastornos de identidad disociativa, no hay como quien dice, un conglomerado de fármacos para decir, estos son los fármacos que se utilizan en tal trastorno. Ya depende mucho del especialista saber qué fármacos combinados le puede dar, pero entre los que más demanda tiene en estos pacientes son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, los ISRS, en donde en cierta manera se trabaja mucho con lo que es la fluoxetina, sertralina, citalopram, por ejemplo, pero también se puede fusionar con otras benzodiazepinas, como por ejemplo alprazolam, clonazepam, diazepam, entre otros. Como digo, ya depende mucho el criterio del especialista, en este caso psiquiatría, para prescribir cuál medicación le doy, cuál no le doy,
¿Cuál le genera efectos adversos o colaterales? Puede ser que un ejemplo, dos pacientes con el mismo trastorno, el uno tiene efectos adversos y el otro no, pese a que los dos tienen la misma medicación y la misma dosis. Pues como digo, ya depende mucho ese aspecto. Como yo siempre digo, zapatero a su zapato. Hay que ser muy éticos en ese aspecto y si uno no tiene la potestad de medicar, pues remitir al profesional específico para que nos ayude de forma multidisciplinaria sobre el tratamiento químico. Muy importantes sus aportes, doctor. Bueno, hemos culminado con la entrevista. Le agradecemos de antemano por su tiempo y colaboración, por compartirnos su experiencia en base a estos trastornos, puesto que nos ayudará para nuestra formación académica. Muy amable. Ustedes, chicas, un gusto, un fuerte abrazo y un saludo para la doctora Adriana también, es su maestra, y para el resto de estudiantes, y como todo siempre digo, ten en cuenta que hay que ser muy, muy ético y saber, obviamente, no dejarse llevar por el aspecto subjetivo, sino de tantos síntomas y síntomas que puede tener el paciente de por medio, ser muy objetivos para saber cuál tiene, cuál no, cuál de verdad es cierto que tiene el paciente, para no emitir un diagnóstico erróneo y en base a eso evitar una iatrogenia. Listo, un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y le deseamos éxitos en su vida profesional. Gracias. Gracias, chicas, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Bueno, como conclusiones finales, los trastornos disociativos producen una pérdida parcial o completa de la integración psíquica normal, en especial de la memoria, de la conciencia de su propia identidad o personalidad, obedeciendo a un origen problemático, psicógeno, y muestran una estrecha relación temporal con acontecimientos traumáticos, problemas insolubles, insoportables, las relaciones interpersonales alteradas. Su formulación diagnóstica implica malestares clínicos significativos o deterioro en el plano social, laboral o en otras áreas del desarrollo de la persona. También se va a conservar intacta el contacto con la realidad. También es importante dar a conocer que los trastornos disociativos requieren de la psicoterapia con frecuencia, que nos va a facilitar por la hipnosis. Esta puede aliviar algunos síntomas específicos, pero no tienen efectos sobre los trastornos en sí mismos. Muchas gracias.